Buenas tardes a todos. Mi nombre es Samuel Vasco y soy estudiante del doctorado en Ciencias Biológicas y en esta ocasión pues les presento el proyecto que estamos desarrollando, el cual se titula Avances en la sistemática morfológica, molecular y delimitación de especies del género de arañas Physociclus, el cual está bajo dirección del doctor Alejandro Valdés Mondragón. La familia Physociclus el género de arañas Physociclus pertenece a la familia Pholcidae, la cual está subdividida en 5 subfamilias, y a pesar de tener 94 géneros, Physociclus pues es uno de los más diversos de esta familia, con 34 especies, de las cuales 32 pues se encuentran en México, ¿no? Es decir, es un género que se distribuye principalmente en México, aunque a veces pues se han encontrado registros al sur de Estados Unidos y partes de Centroamérica. ¿Cómo reconocemos a las arañas de este género? Bueno, pues son las famosísimas arañas patonas. Su cuerpo es bastante pequeño con relación al tamaño de sus patas. Como podemos observar aquí, el tamaño del cuerpo oscila entre unos de 3 a 5 milímetros, mientras el tamaño de sus patas es 4 o 5 veces mayor. También presentan unas ornamentaciones en las tibias y en los fémures, que, bueno, las hacen ser como tener patas anilladas, lo cual es una característica que también podemos utilizar para reconocerlas y no confundirlas con otras arañas de la familia. También presentan manchas dorsales en el caparazón y su coloración oscila entre los amarillos muy pálidos a los marrones muy oscuros. ¿Dónde podemos encontrarlas? Bueno, principalmente en ecosistemas tropicales secos, como selvas bajas caducifolias, y algunos ecosistemas áridos, como pueden ser matorrales xerófilos, matorrales espinosos, rosetófilos, etcétera, los cuales pues, son ambientes muy comunes en México. Dentro de estos ecosistemas también hay lugares específicos donde podemos buscar y encontrarlas, principalmente aquellos que le presenten algunas zonas de protección con una baja incidencia de luz y donde pues la temperatura sea constante, ni muy baja ni muy alta. Estos lugares son algunas oquedades, como lo pueden ser cuevas o entradas de las mismas, entre grietas, entre troncos, entre la corteza de los árboles, debajo de rocas. Luego hay ocasiones que se acumulan muchas rocas y ahí entre esos cúmulos de piedras ahí podemos encontrar estos organismos. También existen especies asociadas a viviendas humanas, como es el caso de Physociclus globosus y Physociclus dugesi, los cuales pues, están adaptadas a los ambientes antropizados y podemos encontrarlas debajo de lavabos de las casas, debajo de las mesas, debajo de las sillas, de los muebles, detrás de los cuadros, entre las esquinas, en los techos, etcétera. De hecho, estas dos especies son comunes en las casas aquí en México. Bueno, ¿qué se ha trabajado con este género? En 2010 se realizó una revisión taxonómica donde se describieron 3 especies nuevas, más aparte algunas que se redescribieron, pues cuya descripción estaba incompleta, y se generó pues la primera clave de identificación a nivel de especie. En 2013 se realizó una filogenia con caracteres exclusivamente morfológicos. Fueron 44 binarios y 10 multiestados, cuyo objetivo de ese trabajo pues, fue poner a prueba la homolofinia de Physociclus, en el cual pues, concluyen que el género es monofilético. En 2014 se hace un reanálisis filogenético utilizando básicamente la misma matriz de datos, pero ingresando algunas especies faltantes. Y es el antecedente que podemos observar en pantalla. Todo lo que está en los recuadros rojo y azul son las especies del género Physociclus, lo cual pues se agrupan todos en un mismo clado y podemos decir que es monofilético, pero algo interesante en este trabajo es que se forman otros 2 subclados a los cuales llaman los grupos de especie Globosus y Dugesi. Y bueno, uno de los últimos trabajos que se ha hecho pues ha sido la descripción de una especie, Physociclus palmarus. Bueno, regresando a estos grupos de especies, cuando se hace la revisión morfológica, se pueden encontrar algunas características que nos ayudan a distinguirlos, principalmente en los quelíceros de los machos, los cuales pues son bastante simples, por decirlo de alguna manera, no presentan ornamentaciones o conos esclerosados en la parte frontal, y en el caso de los epiginios de las hembras, también las apófisis que tienen son bastante pequeñas, muy chiquitas,
y las constricciones laterales del epiginio son poco visibles, son poco marcadas, incluso a veces difíciles de observar, caso contrario a las especies del grupo Duquesne, que las cuales pues los machos tienen unos conos esclerosados bastante abundantes en la parte frontal de los quelíceros de los machos, y las hembras presentan unas apófisis ventrales bastante más grandes, muy largas, y las constricciones laterales del epiginio también están muy marcadas, incluso el epiginio pues llega a tener forma de campana gracias a estas constricciones. Entonces, estas serían las características morfológicas que nos ayudan a nosotros a identificar a estos dos grupos de especies. Ahora, pues debido a esto, nosotros tenemos el objetivo de conocer las relaciones filogenéticas entre las especies de este género, utilizando diferentes tipos de evidencia, como la morfológica, la biogeográfica, la ecológica y la molecular. Para esta parte de los datos moleculares, pensamos utilizar los sets de genes mitocondriales COI y 16S y algunos nucleares, como son 28S y H3, que por lo que hemos visto a lo largo del Congreso, pues son muy utilizados y han otorgado buenos resultados en diferentes grupos de arañas y, bueno, también de otros arácnidos. Pero, pues, también cabe mencionar que estos genes ya han sido probados dentro de la familia con muy buenos resultados. También para esto, pues, nosotros tenemos la hipótesis de que estos dos grupos de especies, Globosus y Duquesne, pues en realidad pudieran ser dos géneros diferentes, para lo cual pues también tenemos que hacer una serie de estudios como delimitación de especies del género primero y después hacer pues estos estudios de datación de linajes y contrastarlos con un contexto biogeográfico histórico para poder argumentar más esta hipótesis, lo cual son partes de mis objetivos particulares. Conocer la diferenciación del género bajo un contexto biogeográfico histórico y delimitar e identificar a las especies mediante diferentes métodos de delimitación. Aunado a todo esto, pues también es imprescindible la taxonomía ALBA para describir las especies nuevas encontradas, obviamente todo esto bajo un contexto de taxonomía integradora. Bueno, ¿cómo vamos a realizar este trabajo? Pues primero pues hay que tener el material, ¿no? Y hay varias formas de obtenerlo, es consiguiendo el material en diferentes colecciones y pues realizando también salidas a campo. Es de mi agrado comentar que pues ya tenemos un 85% del material de todo el género, entonces pues en ese sentido vamos bien. Pues también hay que revisar, hay que curar ese material, hay que identificar a las especies para posteriormente proceder a la parte de la extracción de ADN y amplificar nuestros genes de interés, en este caso COI, 16S, 28S y H3. Ya una vez teniendo estos genes amplificados, pues hay que mandar a secuenciarlos y una vez teniendo la secuencia, pues hay que pasar a la parte bioinformática donde procedemos a hacer el alineamiento, el ensamble de las secuencias y posteriormente a realizar todos los análisis correspondientes, como los filogenéticos, los de distancias genéticas, los de datación de linajes y los de delimitación de especies y cualquier otro análisis que consideremos pertinente. Bueno, como parte de los resultados preliminares y de lo que hemos estado avanzando, pues les presento esta parte, donde en agosto del año, no, perdón, de este año, en agosto de este año, salió publicado nuestro artículo donde describimos una nueva especie de un matorral xerófilo cercano a una playa en Baja California Sur, en México, la cual se llama pues Physocyclus xerophilus, debido al ambiente de donde proviene. Para esta parte no necesitamos recurrir o apelar a la biología molecular, pues con la simple morfología pudimos determinar que se trataba de una especie nueva. La combinación de caracteres que mantienen salta a la vista. No hay ninguna otra especie que tenga esa combinación de caracteres, por eso pues, supimos que era nueva. Y como podemos observar, los quelíceros son bastante simples, presentan casi nada de conos esclerosados, los epiginios de las hembras también son simples, por lo cual pues, nosotros tenemos esta hipótesis de que esta araña pertenece al grupo de especies Globosus. Y bueno, ya para la parte molecular, hasta el momento solo hemos utilizado dos sets de genes, que es el gen COI y el gen 28S, y solo tenemos el 23% de las especies, lo cual son aproximadamente 10 especies. Estos dos árboles que ven son realizados con los análisis de máxima verosimilitud y de inferencias bayesianas, y como pueden ver es básicamente la misma topología y los valores de soporte son concordantes en ambos, es decir, en donde son robustos en uno, son robustos en el otro también. Y
Bueno, lo que hay que recalcar de esta parte es que todas estas secuencias que se integran dentro de este clado gris clarito, que está al fondo, son secuencias pertenecientes al género Fisociclus, por lo cual podemos comentar preliminarmente que pues es monofilético. Y al igual que en los antecedentes con la filogenia morfológica, también podemos recuperar los grupos de especies Globosus y Duquesne, que son los que están en el recuadro rojo y en el recuadro azul. Ahora, para la parte de las distancias génicas, utilizamos el método de eh, hicimos unos análisis de distancias génicas con el criterio de neighbor joining al 2%, en donde pues solo les muestro aquellos resultados que fueron mayores al 2%. Esto en términos generales pues significa un porcentaje mayor al 2%, significa que estamos tratando con especies diferentes. Por ejemplo, en este clado de Fisociclus xerophilus, nosotros tenemos dos subclados. La diferencia genética entre estas dos secuencias es menor al 2%, pero cuando comparamos con las secuencias del otro subclado, nosotros tenemos una diferencia mucho mayor al 2%, en este caso del 5.3%, por lo cual podemos comentar que Fisociclus xerophilus podría estar conformado por al menos dos especies, ¿no? Pero Perdón, te cuando lo aviso revisamos morfológicamente, que llegamos a los 12 minutos. claro, claro. Pero cuando nosotros revisamos la morfología de esta especie, pues encontramos que son muy similares, ¿no? Entonces podemos estar cayendo en un caso de especies crípticas o pseudocrípticas. Lo mismo pasa en el caso de Fisociclus modestus, son especies morfológicamente similares, pero ecológicamente son distintas. Una proviene de un matorral xerófilo y la otra de un ecosistema de selvas bajas. Y pues genéticamente también son distintas. Y lo mismo pasa en los siguientes clados que se forman, clado de Fisociclus místicos y clado de Fisociclus roti, donde podemos tener dos o más especies. Y bueno, pues ya para la parte de la delimitación de especies, pues los análisis morfológicos son concordantes con lo que nosotros hemos encontrado, que son 10 especies, pero cuando hacemos los análisis de barcoding, pues estos nos delimitan muchas más especies. En el caso de particiones iniciales nos delimitan 16 especies y en el caso de particiones recursivas nos muestran más, por lo cual pues podemos decir que en realidad genéticamente estamos observando muchas más especies de las que morfológicamente podemos distinguir. Y bueno, pues, ¿qué falta por hacer con este trabajo? Primero, pues añadir las secuencias restantes de las especies que faltan, ¿no? No tenemos todas las especies, seguimos trabajando en eso. Faltan amplificar los genes restantes, solamente tenemos dos, faltan otros dos, y también nos interesa probar otros métodos de delimitación de especies como los de coalescencia o los de árboles de Poisson para ver qué tan concordantes son con estos análisis de barcoding. Posteriormente a esto procederemos a hacer análisis de delimitación de linajes y reconstrucción de estados y áreas ancestrales, todo esto obviamente de la mano de la taxonomía alfa para la descripción de nuevas especies. Y bueno, pues no me queda agradecer a las instituciones que me han estado apoyando, a mi director de tesis y a mis compañeros que en todo momento me han brindado su apoyo. Y sería todo.